Así que tenemos que dar gracias por la paciencia de Dios. También se relaciona con una palabra extraña en castellano, longanimidad. Es decir, que Dios soporta la ofensa, el agravio sin venganza, o por lo menos sin venganza inmediata. Es decir, que nuestro pecado, tu pecado, sea cual sea el que hayas cometido, tu pecado es en primer lugar contra Dios. Cada vez que ofendes a tu hermano, cada vez que salen palabras de blasfemia en tus labios, cada vez que tienes una actitud equivocada o errónea con tus semejantes, no solamente pecas contra otros, sino que nos dice la Escritura que pecas contra Dios. Así que le estás insultando, le estás mancillando y aún así Dios no responde inmediatamente a tu pecado. Nosotros, si algo nos caracteriza en el tiempo de la generación que estamos viviendo, es la falta de paciencia. Es decir, que enseguida que podemos ver algo está mal, reclamamos justicia y mostramos nuestro carácter, nuestro genio. O cuando nos hacen algún agravio, nos insultan o nos molestan, enseguida vamos con nuestra ira y respondemos aún más fuerte. En cambio, nos dice la Escritura que Dios es lento para la ira. Es decir, que a pesar de que le estás ofendiendo y Él podría destruirte en un instante, Él frena su ira. Soporta grandemente el pecado. Lo dice, por ejemplo, Pablo en los Romanos. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira, la ira, el pecado de todos nosotros. O leer la segunda carta del apóstol Pedro, sino que Él es paciente para con los pecadores. Cuando tengamos que pensar acerca de la paciencia, pensar en Dios y cómo Dios es paciente contigo día tras día. Deberíamos de meditar en los atributos y uno de ellos es esta, paciencia de Dios. Si estás aquí, si tienes lo que tienes, si aspiras a cosas buenas, si hay algo más delante de ti para bien, es gracias a que Dios es paciente. Una de las cosas que nos llama la atención de las Escrituras es que antes siempre del castigo de Dios estaba su paciencia. Fijaros en la historia que estamos contando ahora a los niños en la generación de Noé. Si tenemos esto claro, fijaros lo que nos está diciendo aquí ahora nuestro pasaje. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. ¿Cómo? Me vais a preguntar. Estás hablando de la paciencia de Dios y ahora me dices que Dios se ha cansado. Que el Dios paciente y sufriente en su misericordia para con los hombres y mujeres como de nuestra generación pueden cansar a Dios. Su paciencia sufriente tiene un límite que Él decide. Uno no puede estar pensando, bueno, yo voy a seguir pecando porque Dios no hace nada. Cuidado, ahora el pecado que nosotros vamos a ver. La Escritura nos está diciendo que Dios es inmensamente paciente y misericordioso, pero que podemos nosotros cansar a Dios. Qué grave debe de ser tu pecado, el pecado del ser humano, que puede llegar a cansar al Dios nuestro. ¿Cómo puede ver Él el pecado que nosotros no vemos para que podamos decir que Dios se arrepiente y se cansa? Dios miró desde el cielo, nos dice en la historia de Génesis del diluvio universal, que Dios vio la maldad de los hombres y dijo: hasta aquí, ya no lo soportaré más. No será la era de los hombres más de 120 años. Dios se cansó o Dios se arrepintió en aquella generación de Noé. O fijaros en la historia del pueblo de Israel en el desierto.
Cuando el pueblo peca una y otra vez y Dios dice, ya me habéis hartado, ya estoy harto, ya estoy cansado de vuestras quejas. Y si no llega a ser por la intervención e intercesión de Moisés, aquella generación también habría perecido en el desierto al instante. Hay una cosa que es interesante y que debemos de recordar. Dios nunca se cansa de hacer bien. Y Dios nunca se va a cansar de escuchar tu clamor y tu oración. No te preocupes. Si Dios es paciente, inmensamente paciente, siempre va a escuchar, no importa las veces que tú vengas con tu clamor y tu dolor, Él seguirá escuchando. Él seguirá haciendo bien. Nunca dejaremos de ver el sol o la lluvia o alimentos producirse en la tierra, porque Dios es bueno y su paciencia es grande. Pero lo que sí nos está diciendo este pasaje es que Dios puede llegar a cansarse del pecado, de que tú peques. Y por tanto puede poner una hora, un día, una fecha como límite. Es decir, que el vaso que se va llenando llegará a un momento en que puede desbordarse. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Malaquías le dice a los de su generación, allí en Jerusalén, os parecerá imposible, os parecerá extraño, pero habéis cansado ya a Dios. Así que volvemos a lo que hemos visto otras veces, ya creo que es la quinta vez que lo hemos visto en esta historia. Nosotros, he aquí la ceguedad y la ignorancia de aquella generación. Nosotros hemos cansado a Dios. ¿En qué hemos cansado a Dios? Y ya hemos dicho en otras ocasiones que o es una ignorancia real porque no han sido informados, o es que no quieren ver porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿En qué hemos cansado a Dios? Déjame que te diga y que te advierta. A ver si vas a ser tú una de esas personas que siempre se acerca a Dios. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo he sido? La historia graciosa siempre que ponemos de la mamá que ha hecho su bizcocho de chocolate y lo ha puesto encima de la mesa y le ha dicho a sus hijos, no toquéis el chocolate, no toquéis el pastel, dejadlo para después. Pero al rato llega la madre y ve que le falta un trozo y que el niño está lleno en sus labios y su cara de chocolate. Y se acerca a la madre y dice, ¿por qué has tocado el chocolate? Y el niño dice, ¿quién, yo? Esto es gracioso con un niño, pero no es gracioso para con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado, señalamos al otro en su pequeña pajita en el ojo y no somos capaces de ver nuestra viga y le decimos, ¿yo? Esto es lo que está diciendo aquella generación. Habéis cansado a Dios. ¿Nosotros hemos cansado a Dios? ¿En qué hemos cansado a Dios? Vamos a fijarnos en lo que cansa a Dios. Hemos dicho que lo que cansa a Dios es el pecado. Pero aquí, en realidad, no es el pecado directo que nos dice en el capítulo 3, versículo 5. Dice en el versículo 5, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Es una lista de pecados. Y seguramente te encuentras en alguno de ellos. El adulterio del corazón y de la mente. O la hechicería con esa idolatría que has puesto en tu corazón, confianza en otras cosas que no sea Dios. Las injusticias o sobre todo la falta de temor a Dios. Ninguno podemos librarnos de esta lista de pecados. Pero lo que nos dice nuestro texto, lo que dice Malaquías, es que ellos no cansaron a Dios por estos pecados concretos. Uno podría haber dicho, habéis cansado a Dios con vuestro adulterio, o vuestra inmoralidad, o con vuestra violencia, o vuestras injusticias, pero no dice esto. ¿Qué es lo que dice? Cualquiera
que hace mal agrada a Yahvé, y en los tales se complace Dios, nuestro Dios. ¿Dónde está, por tanto, el Dios de justicia? El pecado que está cansando a Dios no es esta lista de pecados del versículo 5, sino esta queja como si Dios fuera indiferente. No es el pecado concreto que todos tenemos y que Dios castigará a su tiempo, sino acusar a Dios de indiferencia o de permisible con respecto al pecado, de que Dios no juzga, Dios no actúa como juez. Esto es normal en los no creyentes. Si vosotros vais a la calle y habláis con la gente a vuestro alrededor, siempre os dirá: si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? Si Dios es real y verdadero, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta muerte injusta? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué Dios lo permite? Dios no existe, y si existe es un Dios malo. Esto nos lo dicen constantemente y lo seguirán diciendo. Y no nos debe de sorprender. El concepto que el mundo tiene de Dios es un concepto erróneo y por tanto les lleva a conclusiones erróneas. Y pueden decir lo que esta gente aquí con Malaquías está diciendo: Dios se complace con el mal, si no, no lo permitiría. Dios no está juzgando el pecado, si no, ¿cómo podremos ver tanta injusticia? Lo extraño, lo sorprendente, lo doloroso, no es que el mundo lo diga, sino que lo diga el pueblo de Dios. Yo sé, y vosotros sabéis, que no es fácil dar una respuesta al mal, al dolor, al sufrimiento. Hay muchas injusticias y no encontramos la respuesta del por qué o el cómo. Lo que sí es importante es que, tanto para el mundo, los no creyentes, como para vosotros, los creyentes, es que si os hacéis las preguntas, busquéis las respuestas. No seáis como Pilato. ¿Y qué es la verdad? Se da la vuelta y se va. Si hacéis preguntas serias con respecto a todo esto, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué se permiten estas cosas? Buscar las respuestas. Y si buscáis las respuestas, ¿dónde vais a buscar las respuestas sino en la Escritura? No estamos diciendo aquí que estas preguntas difíciles no tienen respuesta, la tienen. Lo que no tenemos es el coraje de aceptar las respuestas que nos dan las Escrituras, de no venir y buscar lo que Dios dice. La generación de Malaquías debería haber hecho estas cosas. Hay cosas que no tienen explicación, pero ¿qué nos dice la Escritura? Vamos a aceptar lo que dice la ley de Moisés o toda la historia del pueblo de Israel y veremos cómo Dios sí es justo y es misericordioso y paciente, etcétera, etcétera. Lo terrible es que cuando esta gente, los creyentes, empezamos a cuestionarnos cosas acerca de Dios sin profundizar seriamente en lo que está ocurriendo. ¿Cómo actúa este pecado, del cual Dios ya está cansado, está harto? Pues cuando nosotros estamos señalando nuestra justicia propia. Porque lo que estas palabras están diciendo, que hemos leído en este versículo, están señalando algo muy concreto. Yo me esfuerzo, estoy haciendo todo lo que es necesario, hago todas las cosas bien. Por tanto, me gano el derecho a que Dios me haga bien. Yo estoy yendo a la iglesia, vengo a las reuniones, escucho el Evangelio, leo mi Biblia, hago mis oraciones, incluso pongo mi ofrenda. Por tanto, merezco el derecho a que Dios actúe en mi vida. ¿Cómo es posible que yo hago tantas cosas bien y Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no responde a mi justicia? Y entonces, como uno es ignorante y no escucha o no lee lo que dicen las Escrituras, lo que esto está haciendo es ofender a Dios. Si lo que estás haciendo tú es ensalzar tu justicia, tus méritos y lo que tú crees que son tus derechos, en lugar de encontrar el favor de Dios, lo que estás encontrando es el rechazo de Dios. Si tú estás viniendo aquí, por ejemplo, en esta mañana,
para merecer un favor, un regalo, un don de parte de Dios, es que no has entendido nada acerca del Evangelio. Si lo que haces es cantar a Dios para ver si te escucha tus cánticos y así Dios obre en tu vida, estás entendiendo mal todo lo que es la alabanza de Dios. Si crees que con tu ofrenda estás comprando el derecho a que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu casa, etc., estás entendiendo erróneamente todo lo que dice acerca de Dios. Una de las cosas que Dios condena y señala con su dedo acusador en toda la Escritura es tu autojusticia. Es el creer que tú compras, ganas o mereces algo de Dios, porque estás perdiendo la perspectiva de lo que realmente eres. A Dios no se le puede ir con derechos, sino buscando la misericordia. No puedes venir buscando la justicia de Dios. Ay, terrible de ti si pides que Dios te haga justicia, como ahora veremos. Sino, sé propicio a mí, pecador. La segunda cosa que nos señala y que es nuestra actitud, muy corriente también incluso entre los creyentes, y esto cansa a Dios, vuelvo a repetir, es cuando podemos mirar a nuestro alrededor y decimos, hay mucha violencia, hay mucha injusticia, hay mucha maldad en el mundo. ¿Por qué Dios no castiga a todos estos malvados? ¿Por qué Dios no obra con justicia y vuelca toda su ira en este mundo tan terrible? Podemos ver algo tan desagradable que va en aumento de la iglesia perseguida en muchas partes del mundo. Por causa de la fe, por causa de proclamar el nombre de Cristo en alto, la gente es puesta en la prisión o llevada a la muerte, quemados vivos. ¿Por qué Dios no manda fuego? Y muchas veces pensamos, como también se nos dice en las Escrituras, ¿por qué no ocurre lo que Sodoma y Gomorra y envía el fuego y destruye con fuego y azufre toda aquella generación? O recordar también la actitud primera de Jonás. Ya sabía yo que si yo iba allí a proclamar el Evangelio, tú ibas a perdonar a esta gente malvada. Es esta nuestra actitud. Déjanos que pidamos que caiga fuego del cielo y mate a todos estos pecadores, dice en cierto momento algunos de los discípulos. ¿No es esta nuestra actitud? Que reclamamos, exigimos que Dios traiga su ira sobre esta generación nuestra, que actúe con justicia. ¿Cuántos de vosotros no habéis pedido: Señor, sé justo y actúa, muestra tu justicia y tu ira contra el pecado? Y lo que nos dice aquí las Escrituras es que Dios dice: estoy cansado con todo esto. Me tenéis harto, dice a través de Malaquías. Me cansáis con vuestras quejas y vuestras demandas. Estás empequeñeciendo tu pecado y estás engrandeciendo el pecado de otros. Y estás engrandeciendo tu justicia. Y estás exigiendo a Dios que actúe con otros y no contigo. Y esto es muy peligroso. Cuando lo que tú haces es exigir que Dios actúe contra el pecado, estás olvidando que tú eres pecador. Y cuando crees que estás engrandeciendo el pecado de otros, no te das cuenta que tus pecados son igual de graves delante de Él. Y si crees que tu justicia es tan grande como el pecado del mundo, a lo mejor es todo lo contrario. El pobre, ignorante, malvado pueblo de Israel en el desierto, que en cierto momento dice: ¡ay, cómo recordamos nuestras ollas en Egipto y nuestras berzas para comer! Y se han olvidado de que de la roca salía agua para beber y que del cielo caía maná para comer. Que Dios los mantuvo sin que se gastara el calzado de sus pies o las ropas de su cuerpo. Dios se cansa de que está haciendo bien
misericordia con un pueblo en medio del desierto y ellos no lo ven. Y en cambio sí ven las pobres e insignificantes cosas que traían o que tenían en el tiempo de la esclavitud. Y nosotros obramos muchas veces de esta manera. Buscamos la justicia de Dios ignorando que nosotros somos igual de pecadores. Así que lo que hace Malaquías en este pasaje es: ¿y si resulta que Dios actuara con justicia? El pueblo dice: Dios no actúa con justicia, no castiga el pecado, parece que todos los malvados progresan y se benefician y Dios no obra para nada. Nosotros nos esforzamos y no ocurre ningún beneficio. Dios no está haciendo las cosas bien. Vale. ¿Y si resulta que como tú te estás quejando y estás pidiendo, dices que Dios muestre su justicia, Dios la muestra? ¿Y si Dios actúa? Bueno, dice Malaquías, de alguna manera lo está haciendo, porque nos dice nuestro texto, ha enviado un mensajero. Quizá ese mensajero es el mismo Malaquías. Lo que sí sabemos es que más adelante este mensajero es relacionado con Juan el Bautista. Así que Dios dice: no os preocupéis, me tenéis cansado, actuaré con justicia. Pero, versículo 2, ¿podrá permanecer alguno ante la justicia de Dios? A mí me ha ocurrido en alguna ocasión. Recuerdo en alguna ocasión que voy por la calle pensando cuánta gente mala hay. Por alguna noticia que había escuchado o alguna cosa que yo había visto en la calle, cuánta maldad hay. Si Dios tuviera que venir y castigar a todo pecador, y de pronto me doy cuenta y digo, caramba, yo también soy pecador. Si la ira en forma de fuego cayera del cielo para castigar a los pecadores, ¿no estaría yo también entre medias de ellos? ¿Quién escapará ante un Dios justo? ¿Quién podrá presentar obra digna para ser librado del castigo? ¿Podrá alguno de vosotros permanecer si Dios actuara con justicia? Nos dice el versículo 2, versículo 3, que Dios puede actuar como fuego purificador, como hacemos con el oro, para quitar todas las cosas feas que tiene. Lo ponen en el fuego. Y nosotros podemos pensar, yo soy oro y el Señor me va a poner en el fuego para depurar todos los malos que son el vecino, aquel que no cree, aquel malvado que persigue. Perdonar, ¿y si resulta que tú también eres escoria? ¿Y si resulta que cuando viene el fuego purificador, como el oro y la plata, tú en lugar de estar en el oro y en la plata, estás en la escoria? ¿Y si tú ardes? Si estás pidiendo justicia de Dios, ¿cómo te vas a poder librar tú? Así que Malaquías dice, sí, Dios viene como juez, Dios viene a castigar, va a depurar, va a limpiar el oro de la escoria. Pero, ¿y si tú no eres librado? Porque entonces cuando tú llegas al versículo 5 y nos hace esta lista de pecados, si Dios va a juzgar la hechicería, ¿qué clase de idolatría o ídolos tú has levantado o magia en las cosas de este mundo? ¿Quién escapará del adulterio y de los malos pensamientos inmorales que gobiernan nuestro corazón? Y podemos hacer una lista, no solamente de aquí que tenemos en el versículo 5, sino toda esa lista larga que nos trae la Escritura una y otra vez, porque la codicia, la envidia, la rebeldía, la desobediencia a los padres y tantos otros pecados, la mentira que podamos tener o guardar en nuestro corazón, la falta de respeto a las cosas de Dios, ¿quién podrá librarse si viene Dios a juzgar cada uno de los pecados? O, déjame que lo resuma de esta manera, ¿y si Dios castiga a todos aquellos que no tienen temor suyo? Que no tienen el temor reverente con respecto a Él. ¿Quién podrá librarse de todo esto? No solamente así, de esta forma. ¿Habéis pensado vosotros los creyentes que si Dios actuara con justicia y quisiera depurar
¿no empezaría en primer lugar por la propia iglesia? ¿Acaso no se nos dice que es la viña del Señor lo que primero va a limpiar? ¿Y si estamos buscando que el Señor haga justicia con tanto mal que hay a nuestro alrededor? Empieza en este lugar, ¿quién podrá escapar? Es muy fácil decir, Señor, obra allí, fuera, lejos de nosotros, en otra parte del mundo, en la otra parte de la ciudad, no aquí donde estamos nosotros. Pero lo que nos dice este pasaje y nos dice la Escritura es que Dios, cuando empieza a juzgar, lo hace en medio de su pueblo. Y lo hace aquí, en la iglesia. Y si Dios va a actuar con justicia, porque así lo reclamamos, y no con misericordia, porque la hemos olvidado, ¿qué será de nosotros? ¿Quién podrá escapar? ¿Dónde habrá un lugar para ti por causa de tus pecados? Si Dios que ve tu corazón y ve tus pensamientos, ¿no te das cuenta que posiblemente no podrías escapar? Así que Malaquías dice, Dios es paciente, pero lo habéis cansado. Y lo habéis cansado con vuestras quejas. Pero aún así Dios va a actuar, pero posiblemente no podría escapar ninguno. Un momento. Nosotros conocemos toda la historia. Conocemos todo lo que ocurre. Sabemos de lo que está hablando Malaquías. Miramos hacia el futuro y vemos que nos ha alcanzado a nosotros. Y lo miramos desde otra manera más esperanzadora. Sí, nos dice, por ejemplo, el Señor en el Evangelio según Mateo, que Dios envió su mensajero para preparar el camino del Señor. Que no solamente era Malaquías en la manera literal, sino que está profetizando acerca de Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista se movía alrededor de Israel, de Galilea o Judea, proclamando el reino de los cielos está acercado, es Él, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Y preparó el camino del Señor, del Rey, para traer sobre nosotros esperanza y salvación. Y entonces nos damos cuenta de que el Señor actuará con justicia con respecto al pecado, pero que esa justicia está puesta en el Señor Jesucristo, que Él vendrá a depurar. Fijaros las palabras extrañas que nos está diciendo Malaquías, que podrían venir y traer ofrenda digna delante de Dios. ¿Quién puede traer la ofrenda digna delante de Dios? Nadie puede traer ofrenda digna. Nadie puede hacer cosas agradables delante de Dios, sino solamente el Señor Jesucristo. Es decir, que la única posibilidad que se está presentando para agradar a Dios no es lo que tú haces, porque nada puedes hacer que sea suficiente para comprar o adquirir la salvación o el perdón de tus pecados, y que Dios lo va a hacer, lo va a cumplir en su propio Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. La imagen que lo ilustra es cuando nuestro Señor Jesucristo entra en el templo y limpia, porque la casa de Dios la habían convertido en una casa de ladrones. Lo que tendría que ser de adoración o de oración, allí está con todos los negocios sucios del mundo. El Señor Jesucristo viene y limpiará todo lo que hay a su alrededor. Leer otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 13. El Señor Jesucristo ha venido a limpiar. En un momento, el capítulo 13, cuando el Señor Jesús va a limpiar los pies de los discípulos, uno de ellos dice, no, a mí no me vas a limpiar los pies. Es que si no te limpio, no podrás servirme o entrar. Entonces lávame por completo. No, no es necesario que se os lave por completo porque ya estáis lavados por la palabra. Lo que necesitáis es que se os lave humildad, el servicio, trabajo, vuestros pies. El fuego, el celo, el ánimo había cegado a los discípulos o a aquel discípulo en particular. La grandeza del Evangelio es esta. Y esto es lo que nos va a anunciar o preparar Malaquías a aquel pueblo. Y es lo que tenemos cumplido en el Señor Jesucristo. Eres pecador. Estás sucio por todos y cada uno de tus pecados. No eres digno. No puedes reclamar justicia si antes no se hace justicia contigo. No puedes caminar o andar y pedir que Dios obre si antes la obra de Dios no ha sido hecha contigo.
No puedes decir que el fuego purifique el oro si antes no estás convencido de que tú eres oro. Que la única posibilidad es que la justicia de Dios quede satisfecha en aquello que Dios provee. Y lo que Dios provee es su propio Hijo Jesucristo. Que Él es el único que te puede limpiar de tus pecados. Que Él es el único que puede traer ofrenda digna delante del altar. Esa ofrenda digna que nos dice las Escrituras es la cruz. La única manera de satisfacer a un Dios airado, porque está airado por tu pecado, no lo de otro, sino el tuyo también. Está lleno de furor porque le habéis ofendido, porque le ofendemos con nuestra actitud y nuestros pensamientos y nuestros deseos. No hay cosa que toquemos que no manchemos. Y Dios está enfadado, pero nos dice, he enviado a aquel que puede purificar, a aquel que puede limpiar, que puede cumplir justicia porque Él es justo. Y es el Señor Jesucristo. Todo aquel entre vosotros, todo aquel que ponga su confianza en Cristo y en la cruz y en la obra de redención, podrá descansar en paz. Es entonces, es solamente después que podemos pedir, podemos esperar que Dios queme toda escoria. Lo que nos está diciendo Malaquías, lo que nos dice la Escritura, el Evangelio, la obra del Señor Jesucristo, y yo os digo en esta mañana de una manera solemne, es que antes de pedir justicia en todo lo que nos rodea, es que mires si se ha hecho justicia por ti en el Señor Jesucristo. Antes de que pidas que se limpie toda maldad y se lave como el jabón del lavador todo lo sucio, es que pienses si ha sido lavado por gracia y por misericordia en la sangre del Señor Jesucristo. No descanses en tu justicia, no descanses en tus méritos, porque eso ofende y cansa hasta la hartura a Dios. Lo que el Señor quiere es que vengas en humillación, te confieses pecador y descanses en la obra de la cruz. El pecado del ser humano será castigado y aquel día será terrible. Está anunciado y está señalado. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero está señalado. Cada uno de los pecados de aquellos que no están en el Señor Jesucristo serán castigados de una manera terrible y eterna. Se llama infierno, castigo tras el juicio. Y así quedarán aquellos que no hayan sido lavados y perdonados por la obra de la cruz. Así que, primero, sea quien seas, aun cuando seas creyente, comienza otra vez. Señor, perdona mis pecados en la obra del Señor Jesucristo. Y entonces podrás esperar la justicia y la ira divina sobre el pecado. Amén.